Vale, bueno, comienzo presentando dando las gracias a todos por venir y asistir a este webinar impartido por Singular. En este caso nos acompaña Carlos, que repite. Y, y bueno, es el último webinar de este ciclo que estamos organizando con Singular. Espero que os guste a todos mucho y que lo encontréis interesante. Y voy a presentar, no sé si por última vez, porque a lo mejor lo presento más adelante, pero como ya estamos a las vísperas de que termine la fecha para la presentación de proyectos, pues quería recordaros cómo podéis presentar vuestro proyecto al programa en caso de que pues, estéis interesados y tengáis por ahí algún proyectito en el tintero. Este es el índice que voy a tratar en esta presentación. Em, y como veis, Iria, bueno, es una incubadora de realidades inmersivas. Lo que hacemos es ayudar a los proyectos que estén en una fase donde tengan poquito desarrollado o que estén al inicio de empezar ese desarrollo pues, a través de mentoría especializada, a través de la cesión de equipamiento, de instalaciones, a crecer y a que puedan obtener un producto mínimo viable y así poder llegar al mercado y sacar una rentabilidad. ITIA se crea gracias al convenio de Red.e, la Junta de Extremadura y Fundeci, que dota a la incubadora de instalaciones y equipamiento, pues eso, para el desarrollo de implementaciones de realidades inmersivas. IRIA forma parte de la red tecnológica, de la red de incubadoras tecnológicas de Extremadura, las RITEX, que lo que quiere es crear distintas incubadoras en la región que potencian distintos sectores. ¿Para qué? Pues para conglomerar y que todos los proyectos tecnológicos de videojuegos, realidad inmersiva, Industria 4.0, pues puedan venir a Iria a conocer a otros proyectos del mismo campo y, por ejemplo, otros proyectos que puedan ser de bioeconomía o economía circular, pues tengan en Mérida un sitio donde conocer pues gente que justo sepa de esa materia. Los proyectos incubados en la primera convocatoria, esta es la segunda convocatoria, los proyectos de la primera convocatoria son los que veis en pantalla y bueno, pues podemos encontrar desde industrias de ingeniería, como puede ser Amblin, como desarrollo de videojuegos, de Pixel Radio o, o Insertus, que es de turismo inteligente. La nueva convocatoria, como veis por aquí, tenemos el cartel de esta nueva convocatoria que cierra el lunes que viene a las 12 del mediodía, el 10 de noviembre, y que podéis consultar sus bases en iriavr.es. El objetivo de la convocatoria es potenciar, apoyar a emprendedores autónomos y pymes con proyectos en pues, estos sectores para que se desarrollen. ¿Dónde estamos en el proceso? Estamos en el punto 2, donde está abierta pues, la convocatoria de presentación de proyectos. Después vendrá una selección y el inicio del programa de incubación ya el año que viene, en enero. Los beneficios que se obtendrán accediendo a esta convocatoria, pues es el acceso a espacios de las instalaciones de IRIA, lo podemos ver en iriavr.es, tenemos el espacio y el equipamiento ahí accesible para todo el mundo que lo quiera visitar y ver. El acceso, pues eso, espacio, equipamiento, programa formativo especializado, masterclass especializadas en realidades inmersivas, modelo de negocio en realidades inmersivas, bueno, pues todo este tipo de masterclasses y acceso a mentoría especializada con un seguimiento especializado de vuestro proyecto. En la fase de incubación tenemos estas masterclasses donde pues vais a ver cómo se investiga el mercado, cómo se gestiona un proyecto, cómo se crea un modelo de negocio justo para vuestro producto, para llegar a un producto mínimo viable. Después está la fase de aceleración, donde encontramos pues, ya la protección legal del producto, la planificación financiera, el plan de I+D+I, que lo que quiere es acelerar que vaya ese producto mínimo viable al mercado. ¿A qué se comprometen los proyectos? Pues se comprometen a finalizar, bueno, a trabajar en su producto mínimo viable
durante 6 meses. En caso de que en esos 6 meses se haya trabajado pero no se haya llegado al producto mínimo viable, no pasa nada porque se puede pedir una prórroga de otros 6 meses hasta llegar a 2 años de incubación. Y en estos 6 meses, pues al principio se creará un plan de trabajo conjunto con el proyecto, es decir, con las personas, el equipo del proyecto y Fundecir y expertos también. Asistencia a las masterclasses presenciales una vez al mes, tendréis que venir a ir y a asistir a las masterclass especializadas, cada uno en su caso, pues, de modelo de negocio, de búsqueda de financiación. Una reunión intermedia para ver el seguimiento de cómo va el proyecto y una memoria final donde ya digáis, pues mira, en estos 6 meses hemos llegado a este resultado. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Pues autónomos o pymes con proyectos empresariales de nueva creación. Bueno, pero decir, bueno, pues yo todavía no soy autónomo, estoy pensándolo, pues hay hasta 3 meses de tiempo que, cuando seáis elegidos tenéis hasta 3 meses para haceros autónomos. En caso de que no seáis autónomos, no queréis haceros autónomos, podemos encontrar una empresa, porque nosotros tenemos contacto con un montón de empresas, eso otra vez también es importante que el networking es una parte importante de IRIA, conocer a gente, que también está trabajando en esto y que busca profesionales que también se dedican a esto. Podemos conectaros con esa persona autónoma para poder presentar proyectos y poder vosotros desarrollar vuestro producto. Y bueno, pymes consolidadas con potencial tractor. Los requisitos de los beneficiarios es que estén acogidos a ámbitos de la I+D+I, de la IRIS 3. Esto hemos hablado de, pues, TIC, pues, esto entra videojuegos, WebXR, Industria 4.0, la realidad inmersiva. No está dedicado a la investigación básica, es decir, la investigación ya la habéis hecho, estáis a punto de empezar el desarrollo de vuestro producto o ya tenéis un cachito de desarrollo y queréis terminarlo. Y tienen que estar relacionado con la materia de la incubadora, en este caso, pues, realidad inmersiva. Bueno, hemos dicho lo de los autónomos, hallarse al corriente de obligaciones tributarias, bueno, y tener domicilio social en Extremadura, esto sí que es necesario. En caso de que vuestra empresa, pues no sea extremeña, sí que puede tener una sede virtual, que si os interesa, pues podemos comentar cómo tener sede virtual aquí en Extremadura. ¿Cómo presentamos solicitudes? A través de iriovr.es, en el botón de la convocatoria que vais a poder encontrar en el menú y a lo largo de la página. Tenéis que leer muy bien las bases de la convocatoria, vais a presentar vuestro proyecto, rellenéis la memoria y la solicitud conforme os explica el proceso, que está en la propia página detallado, y pues presentáis vuestra memoria. ¿Que tenéis dudas de si está bien o está mal? No hay ningún problema. Nos podéis escribir a Mercedes y a mí, que os vamos a contestar en hola@iriavr.es. Nos podéis decir, pues mira, os paso el borrador, decirme qué puedo mejorar, que está bien, está mal, hay encaja y no hay encaja. Entonces nosotros os vamos a dar esos tips de mejora en vuestro borrador para que a la hora de que la presentéis, pues podáis tener más oportunidades de ganar el concurso. Los proyectos seleccionados. Lo importante aquí es que, bueno, después de presentar la solicitud, en caso de que haya que subsanar, tenéis 5 días hábiles para hacerlo. Hay un máximo de plaza de 10 proyectos, de todos los proyectos que se presenten, entran en concurso y solo 10 son los que acceden al programa. Y tienen cada proyecto que llegar a los 50 puntos para ser evaluable. Si queda por debajo, pues digamos que no entraría en concurso. Y bueno, lo demás es que se publicará en correo electrónico y en la web. Y, y bueno, esto también lo podéis encontrar, que básicamente lo podéis encontrar en la convocatoria, en las bases. No me voy a detener más aquí. Cualquier duda o pregunta nos tenéis en hola@iriavr.es o a través del formulario de contacto de iriavr.es y estamos aquí para lo que necesitéis. Y sin más, voy a dejar de compartir por aquí. Voy a ver. em, bueno, voy a presentar a Carlos de memoria de lo que os recuerdo la última vez.
Y es que Carlos Lanzarón es experto en la programación y la realización de experiencias de realidades inmersivas dentro de la empresa de Singular. Y os dejo con él, que se explique un poquito más de lo que hace dentro de la empresa y fuera, y su carrera y todo. Y muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Todo A tuyo. ti. Eh, Hola, ¿se me oye? Sí, Vale, perfecto. Pues voy a presentar un segundo. ¿Vale? ¿Se ve correctamente la presentación? sí, Vale. Pues bueno, hola a todos. Mi nombre es Carlos Lantarón. Soy desarrollador de realidad virtual aquí en Singular y llevo ya como 2 años y medio desarrollando experiencias de alto impacto en realidad virtual, sobre todo en el extranjero y para museos. Entonces, voy a ser la persona que va a dar este webinar y vamos a ver. Un segundo. Vale, ¿qué vamos a ver en este webinar? Pues para empezar, algunos fundamentos de la realidad aumentada con Pass-Through. Es decir, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se usa? Luego veremos un pequeño listado de las principales gafas compatibles con realidad aumentada que hay en el mercado. También cómo configurar el entorno de desarrollo en Unity para empezar a desarrollar para las MetaQuest 3, que son estas gafas de aquí. ¿Por qué las MetaQuest 3? Bueno, porque son las gafas más vendidas del mercado y tienen por tanto, un mayor público y adopción. Si acudisteis al webinar que vi anteriormente, esta parte va a ser un poco parecida, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver cómo integrar la SDK de Meta y algunas interacciones básicas con el pass-through. Esta parte de aquí sí que va a ser diferente porque para poder sacarle el máximo provecho al pass-through de las gafas vamos a necesitar utilizar la SDK de Meta concretamente, ¿de acuerdo? Mientras que en el anterior webinar nos servía algo más general como podría ser XR Interaction Toolkit. Un segundo. Vale. Para terminar, vamos a ver algunos recursos adicionales que podéis consultar por vuestra cuenta para seguir aprendiendo. Algunos errores comunes a la hora de empezar a desarrollar en realidad aumentada y pass-through y algunas recomendaciones personales. Y para terminar, una ronda de preguntas. Vale, pues con esto vamos a empezar. Fundamentos del pass-through. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, en realidad virtual, el término pass-through se refiere a la capacidad de ver tu entorno físico mientras usas un visor de VR. Es así de simple, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona capturando la transmisión en vivo de las cámaras exteriores y mostrándola dentro de las pantallas de las gafas. Para hacer esto, existen varias cámaras exteriores que se encuentran continuamente recogiendo información. Las gafas luego procesan esa información, eliminando errores y puntos ciegos para crear una experiencia lo más natural posible. La aplicación luego superpone elementos virtuales por encima de esa transmisión para crear esa experiencia de realidad mixta. O sea, por ejemplo, si nos vamos a este GIF, ¿no? Aquí lo que está sucediendo es que la aplicación utiliza la información del pass-through para determinar superficies lisas. Y de esas superficies lisas calcula que la más alta tiene que ser el techo. Y superpone por encima un objeto con un shader. Y creando ese efecto tan chulo de que el techo se te está rompiendo, ¿no? Vale. ¿Qué ventajas nos ofrece el pass-through a la hora de crear experiencias virtuales? Bueno, pues para empezar, mantiene al usuario dentro del mundo real, por lo que causa un menor impacto en lo que son los sentidos del usuario, reduciendo en gran medida problemas típicos de la realidad virtual como son los mareos, ¿vale? A las personas que no tienen mucha experiencia utilizando gafas de realidad virtual, las experiencias suelen marearles bastante, sobre todo si el desarrollador no lo ha tenido en cuenta. Así que esta parte nos la quitamos fácilmente gracias al pass-through. También ayuda mucho a mantener la suspensión de la credulidad, lo que hace que algunos efectos ganen mucho encanto. Asimismo, también facilita tareas colaborativas en espacios compartidos, donde todos los usuarios comparten unos puntos de referencia físicos. Lo único malo es que reduce esta colaboración normalmente a usuarios que se encuentran en la misma sala. No tiene mucho sentido que una experiencia que funciona con Pass-Through puedan interactuar personas en espacios completamente distintos, ¿vale? A menos que estés buscando un poco como el efecto del estilo Ouija, ¿no? De repente aparecen palabras o se mueven objetos solos, pero si no, normalmente está limitado a personas en la misma habitación. ¿Qué aporta también? Interacción contextual. El pass-through permite a la aplicación utilizar elementos del mundo real para aplicar diferentes funcionalidades, como puede ser el reconocimiento de imágenes OQR para spawnear objetos encima, un poco como hacían los Invisimals,
o la cantidad de luz para ajustar el brillo de la UI, o como hemos visto antes, el reconocimiento de superficies para tachar objetos como podría ser, por ejemplo, una torreta. Y luego, por último, ayuda mucho al usuario a ser consciente del mundo que le rodea, haciendo que la aplicación sea más segura de usar en general. ¿Por qué? Porque al ser el usuario siempre consciente de su posición con respecto al mundo físico, nos evitamos problemas típicos como puede ser que se dé un golpe sin querer con una pared o si se encuentra en un espacio con más gente que al hacer un gesto golpea a alguien, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de uso. El primero es el uso de ventanas que muestran el mundo real a través de ellas. Yo normalmente las he visto siendo usadas en simuladores, para permitir al usuario verse las manos y el volante mientras se encuentra rodeado de un mundo virtual, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen. El usuario lo que tiene es una pequeña caja, un quad, donde puede ver el pass-through y entonces puede verse las manos y controlar el volante de manera fácil, mientras que todo el mundo que le rodea es un mundo virtual. Esto también puede hacerse al revés, ¿vale? O sea, es decir, puedes tener el pasto de manera completa y estar dentro del mundo real y luego utilizar una ventana que da una realidad virtual. Suele utilizarse para hacer efectos de ventanas a una dimensión paralela o de portal a otra realidad y entonces cuando el usuario se mete en el portal de repente empieza la experiencia y suele quedar bastante bien. Como hemos dicho anteriormente, el reconocimiento, las gafas pueden reconocer superficies, ¿no? Entonces, lo que hacen es mapean diferentes superficies del entorno real, como pueden ser mesas, suelos o paredes, para poder colocar objetos de manera precisa sobre ellas y permitir al usuario interactuar con el entorno que le rodea. Aquí, en este caso, está utilizando el reconocimiento de superficies para saber con qué rotación spawnear la torreta, por ejemplo. Vale. Mediante el pass-through también podemos identificar y reconocer ciertas imágenes para hacer que la experiencia funcione de forma contextual, activando ciertos objetos virtuales o permitiendo ciertas interacciones. Aquí, por ejemplo, lo que estamos utilizando es un QR para spawnear un muñeco, ¿no? Esto es una cosa muy típica que seguro que habéis visto miles de veces. Vale. Y luego, para terminar, como ejemplo, mediante el reconocimiento de espacios o habitaciones, podemos fijar objetos virtuales a posiciones específicas del mundo, ¿vale? Permitiendo que estos objetos mantengan posiciones persistentes entre sesiones. ¿Y para qué podría usarse esto? Bueno, pues por ejemplo, para permitir a un usuario decorar su habitación con diferentes objetos virtuales. O para colocar ciertas pantallas en sitios específicos para personalizar un entorno de trabajo. Y todo esto manteniéndose cada vez que el usuario entra y sale de la aplicación, como se ve en el vídeo. Vamos a ver si se lupea. Eh, un segundo. Vale, aquí lo que está haciendo es colocando las imágenes de los gatos en la habitación, ¿vale? Y lo que hace aquí es salir de la aplicación, se vuelve a meter y están las imágenes justamente donde las había colocado anteriormente. Vale, habiendo visto esto, vamos a ver una pequeña introducción a los distintos tipos de gafas que hay actualmente en el mercado para empezar a desarrollar. Bueno, para empezar, las Apple Vision Pro, que son actualmente una de las mejores gafas para desarrollar en realidad aumentada, gracias a un pass-through fluido y de alta calidad, y también por su potentísimo hand tracking y eye tracking, que elimina la necesidad de utilizar cualquier tipo de controlador, ¿vale? Está muy bien. Su principal problema es el coste. Creo que ahora mismo están a 3.500 euros aquí en Europa, ¿vale? Y que están sobre todo pensadas para ser usadas por un único usuario, dado que el eye tracking que utilizan funciona mediante el reconocimiento de pupila para ser muy fino. Entonces, hace complicado su uso para museos o experiencias que necesiten estar cambiando de usuario constantemente, ¿de acuerdo? Si estáis pensando en desarrollar en Unity para las Apple Vision Pro, recomiendo utilizar la librería de Polyspatial, ¿vale? Os va a ahorrar muchísimo tiempo y viene con un montón de funcionalidades. Desgraciadamente, para poder usarla necesitas una cuenta de Unity Industries, que es un poco cara. Y también, como es obvio, es necesario tener un ordenador Apple para poder buildear el proyecto de Xcode que genera Unity. Si no, no vais a poder hacer build. Vale, las MetaQuest 3. Que son estas gafas. Las Meta Quest 3 son probablemente las mejores gafas para desarrollar AR teniendo en cuenta la relación calidad-precio, ¿vale? Están ahora mismo entre 400 y 450 euros. Tienen un hand tracking de alta calidad y un pass-through bueno, aceptable. Meta realiza actualizaciones periódicas que poco a poco van mejorando la experiencia de usuario, ¿vale? Esto es muy importante porque se nota que con el tiempo van mejorando.
Si desarrollas en Unity, por ejemplo, hace poco han sacado una serie de ejemplos que permiten acceder directamente al streaming de las cámaras del pass-through, lo que es especialmente útil y es algo que vamos a ver más adelante en este webinar, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho antes, son las gafas de realidad virtual más populares del mercado, por lo que es más fácil encontrar usuarios para vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Vale, las HTC Vive. Bueno, son buena opción para ambientes profesionales con sesiones alargadas, gracias a un diseño confortable y ajustable. Desgraciadamente, yo no he tenido la oportunidad de probarlas ni de utilizarlas para el trabajo, pero he oído que por lo cómodas que son excepcionalmente buenas para hacer juegos de realidad virtual en sesiones largas. Ahora, hago un segundo. Sí, algunas opciones dignas de mención. Primero, las HoloLens 2. Em, Tienen una experiencia de usuario bastante cómoda porque son muy ligeras y cuentan con la ventaja de que son cristales que utilizan hologramas para enseñar el contenido virtual, por lo que no son unas gafas cerradas, lo cual las hace ideales para cualquier experiencia en la que el usuario necesite estar siempre viendo el mundo real, incluso si las gafas se apagan, ¿vale? Entonces, ¿qué podría ser esto? Pues, por ejemplo, en un ambiente profesional de alto riesgo, como podría ser un quirófano o una situación de combate o etcétera. El problema que sufren es que no tienen gran capacidad de procesamiento y suelen sufrir con las aplicaciones más exigentes. Otro problema, que este es ya por la razón por la cual no las recomiendo, es que están descontinuadas y Microsoft no piensa seguir con su desarrollo, ¿de acuerdo? Luego están las Magic Leap 2, que funcionan igual que las HoloLens 2, es decir, con hologramas dentro del cristal en vez de con pantallas cerradas. Suelen utilizarse en entornos empresariales y cuentan con una API abierta para desarrolladores, que es una gran ventaja. Los problemas que tienen, bueno, pues que sufren también de problemas de potencia como las HoloLens 2 y no tienen tantos recursos de aprendizaje como podrían tener las MetaQuest 3. O sea, si vais a empezar a desarrollar en realidad aumentada, yo os recomiendo empezar con las MetaQuest 3 porque hay un montón de contenido online para aprender. Y por último, tenemos los smartphones y tablets, que permiten desarrollar experiencias más sencillas, pero muy accesibles a cualquier tipo de usuario, porque todo el mundo tiene un teléfono, ¿vale? O una tablet. Cuentan con frameworks muy robustos de desarrollo, que son ARKit para iOS y ARCore para Android. Ok, vamos a empezar con la instalación y configuración para poder desarrollar en realidad virtual. Para empezar, os voy a pedir que os instaléis Unity Hub, que es el gestor de versiones y proyectos de Unity. Em, para desarrollar en VR, os recomiendo contar con al menos una buena tarjeta gráfica, ¿de acuerdo? Si no, el ordenador se os va a empezar a congelar, se os va a laguear, se os va a sobrecalentar y el proceso de desarrollo va a ser un total infierno, ¿vale? Así que recomiendo que invirtáis un poco al menos en hardware. Para la licencia podéis usar Unity Personal, que es gratuita si todavía no hacéis una cantidad de dinero determinada desarrollando aplicaciones en Unity. Si eres estudiante, creo que podéis optar por otra licencia que ofrece ventajas adicionales también. Vale, para descargar Unity debéis ir a unity.com/download y descargar la versión que corresponda a vuestro sistema operativo. Una vez descargado, solo tenéis que abrir el instalador. Es realmente sencillo. Os recomiendo que mientras que se instala, os creéis una cuenta Unity si no tenéis. Es importante para poder utilizar Unity y también para poder descargar y comprar assets del Asset Store, ¿vale? Que es una herramienta muy potente para aligerar y acelerar el desarrollo de cualquier aplicación. O sea, vosotros imaginaos que necesitáis unos meses de unos edificios. Pues en vez de desarrollarlos desde cero, podéis ir al Asset Store, comprarlos y os ahorráis una gran cantidad de trabajo y que es algo que es fácilmente integrable en cualquier proyecto. Vale, una vez descargado Unity, voy a necesitar que vayáis al apartado de Installs e instalar el editor de Unity 6 LTS. Cuando lo hagáis, es muy importante que le deis al toggle de Android Will Support, ¿vale? Con los subapartados de Android SDK y OpenSDK. Si no, no vais a poder desarrollar ni hacer Will para MetaQuest. Vale, ahora vamos a ver la configuración, pero dentro del dispositivo de las gafas. Para los siguientes pasos vamos a utilizar el dispositivo de MetaQuest 3. ¿Por qué? Pues bueno, como hemos dicho, es el que tiene mayor uso actualmente. No os preocupéis, porque todo lo que vamos a ver puede ser fácilmente adaptado al resto de dispositivos y es más, la mayoría cuentan con guías muy detalladas sobre cómo hacer este proceso. ¿Vale? Bueno, para empezar es importante que os descarguéis la aplicación de móvil de Meta Horizon, ¿vale? Que es necesaria para poder configurar las gafas de manera cómoda. Sí que os recomiendo que apaguéis las notificaciones,
porque a veces tiene alguna notificación útil, como que las gafas se te están quedando sin batería, pero te suele llenar el móvil de notificaciones basura, ¿vale? Ya sabemos cómo es Mark Zuckerberg, es un pesado. También es necesario la aplicación de escritorio de MetaQuest Link, que vamos a utilizar más adelante para aprender cómo testear desde el editor a las gafas directamente, sin necesidad de tener que hacer build. Vale, para poder desarrollar para las MetaQuest 3, es necesario que las pongamos primero en modo desarrollador. Y para hacer esto, es importante que creéis un equipo de desarrollo dentro de la página de Meta. En la pantalla creo que tenéis un link para hacerlo. Y como podéis ver, es muy fácil. Simplemente tenéis que dar a crear equipo, poner un nombre y aceptar las condiciones de uso. Y se acabó. Vale, una vez hecho esto, debemos configurar las gafas. Primero, abrimos la aplicación de Meta Horizon y a la izquierda, en el menú de la hamburguesa, os deberían de salir los dispositivos. Si no os sale ningún dispositivo, le dais a añadir dispositivo y seguís los pasos que salgan en pantalla. Y si ya tenéis vinculadas las gafas, pulsáis en ellas, vais al apartado de configuración y ahí seleccionáis en el Developer Mode tiene que haber un toggle, pues ahí lo activáis. Vale, una vez hecho esto, simplemente os tenéis que poner las gafas, ir a la aplicación de configuración y en configuración avanzada, que suele estar abajo del todo, activáis USB debugging y el Notification MTP. Vale, para testear una build desde Windows, podéis utilizar los Oculus ADB Drivers, ¿vale? Pero yo recomiendo testear directamente dentro de las gafas utilizando el MetaQuest Developer Hub, ¿vale? Es una aplicación de escritorio que podéis descargar y que os permite acceder a cualquier gafa que tengáis conectada con el ordenador mediante un dispositivo USB. Simplemente tenéis que ir a Device Manager y dentro debería aparecer todas vuestras gafas y le dais al botón de Add Will. Esto instala la build dentro del dispositivo y te permite probarlo. Vale, para crear el proyecto, debéis hacerlo desde Unity Hub. Tenéis que ir al apartado de proyectos, pulsáis New Project y seleccionáis como versión Unity 6 y luego la plantilla de Universal 3D. El nombre del proyecto puede ser el que queráis, ¿vale? Pero no pongáis ningún carácter extraño, no nos pasemos de listos. Y cuando hayáis terminado, simplemente dadle al botón de crear proyecto. Con respecto a las plantillas, bueno, son importantes porque te permiten empezar un proyecto con la configuración, los paquetes y los ajustes más adecuados para el tipo de aplicación o juego que quieres desarrollar, que es mucho más cómodo que empezar un proyecto vacío. Y Unity también cuenta con algunas plantillas de desarrollo de VR, ¿vale? Pero no las vamos a ver en este webinar por temas didácticos. Vale, si no conocéis Unity, aquí más o menos tenéis los elementos básicos de un proyecto, que es a la izquierda la jerarquía de todos los objetos presentes en la escena. En el centro, la visualización de la escena y la posición de todos esos objetos en un espacio 3D. A la derecha, el inspector, que nos va a permitir mirar los elementos y parámetros del elemento seleccionado para poder tocarlos de manera fácil sin tener que entrar dentro del código, ¿vale? Y abajo tenéis todos los recursos dentro de vuestro proyecto y también la consola para poder mirar logs y errores. Vale, aquí viene ya una parte importante, que es la instalación de paquetes para poder desarrollar. Voy a necesitar que vayáis al Asset Store de Unity y busquéis Meta SDK All-in-One y lo añadáis a mis assets, ¿vale? Después abrís el proyecto y en el menú de la izquierda arriba, en Windows, busquéis el Package Manager. Una vez que hayáis abierto el Package Manager, a la izquierda debería de apareceros una cosa que pone Unity Registries. Le clicáis, buscáis la opción de OpenXR Plugin y le dais a instalar. Una vez hecho esto, tenéis que volver a ir a la izquierda y tenéis que ir a la parte de My Assets. Y de ahí tenéis que buscar un paquete con el nombre de Meta XR All-in-One SDK. Una vez hecho todo esto, os aparecerá un mensaje abajo diciendo que hay algunos errores de configuración. Simplemente dadle a Fix All. Si no veis ese mensaje, ¿vale? Tenéis que ir al Project Settings y en el apartado de Meta XR simplemente dadle a Fix All o a Play All Changes. Y eso os va a solucionar cualquier clase de error que os haya podido salir durante la configuración del proyecto, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué es MetaXR All-in-One SDK? Bueno, es el paquete oficial para desarrollar aplicaciones de las MetaQuest en Unity. Dentro de este paquete podemos encontrar multitud de funcionalidades y herramientas que nos van a permitir agilizar enormemente el proceso de desarrollo. Algunas de estas funcionalidades que ya vienen hechas son, por ejemplo, el hand tracking.
la gestión de las Spatial Anchors, el pass-through, la interacción con los controladores y las manos, etcétera, ¿vale? Dentro de esas funcionalidades hay tres SDKs claves que debemos de conocer. La primera es Core SDK, que nos proporciona acceso a la XRRig, que es la representación del usuario dentro del espacio virtual, ¿vale? Entonces, si el usuario con las gafas de repente empieza a mirar hacia arriba, el XRRig, que es la cámara dentro de la escena, va a empezar a mirar hacia arriba. Si el usuario empieza a moverse lateralmente hacia la derecha, el XRRig se va a empezar a desplazar lateralmente hacia la derecha. Si el usuario hace un giro de 180 grados, el XRRig va a repetir ese mismo giro, ¿vale? Segunda cosa importante, pues el Interaction SDK, que contiene todos los componentes para realizar cualquier interacción básica utilizando tanto el hand tracking como podrían ser los mandos, ¿vale? Y por último tenemos el Locomotion SDK que incluye todos los sistemas de movimiento necesarios dentro de una experiencia de realidad virtual. Vale. Algunas interacciones básicas de usuario van a ser las siguientes. Primero, el Hand Graph Interaction, ¿vale? Es la interacción básica que consiste en agarrar objetos con las manos directamente. Para eso, la mano tiene que estar dentro del collider del objeto y tener una pose concreta, ¿vale? Tiene que tener unos dedos flexionados o hacer un pinch o lo que sea. Cuenta con dos componentes que son el Hand Graph Interactor, que va en las manos del usuario y es el encargado de detectar cuando un objeto es grabbable, y el handgraph interactable, que se añade al objeto que se puede agarrar y define las condiciones del agarre. Cosas como qué dedos son necesarios para realizar dicho agarre, si es de tipo pinch o hay que usar la mano entera, qué tipo de pose va a adoptar la mano virtual cuando el jugador agarre el objeto, cómo va a ser el movimiento, etcétera. Todo eso lo hace el interactable. Luego tenemos Poke Interactions, que son aquellas que permiten al usuario interactuar con superficies tocándolas directamente, ¿vale? O sea, es decir, haciendo una pulsación. Se usa tanto para botones pulsables como en UI y permite una experiencia mucho más natural de pulsado que simplemente señalar algo con un rayo, por ejemplo, ¿vale? Como el caso anterior, se divide en dos componentes. El interactor, que es el punto que se va a utilizar para calcular la interacción. Por ejemplo, si usamos una mano sería la punta del dedo, ¿de acuerdo? Y el interactable, que es la superficie tocable. Se considera que una interacción de tipo Poke se ha realizado cuando el transform del interactor ha cruzado durante más de 2 frames consecutivos la superficie del objeto en la dirección de la normal, ¿vale? De esta manera nos aseguramos que ha sido una pulsación voluntaria y que proviene sobre todo por encima de la superficie. Las interacciones de tipo Ray permiten al usuario proyectar un rayo para interactuar con objetos a cierta distancia. Y normalmente se utilizan para interactuar con objetos que están fuera del alcance del usuario, como podrían ser una UI lejana o un objeto a cierta distancia que ha dejado atrás, ¿vale? También están formadas por dos componentes, como todos los anteriores, que son el Ray Interactor, que se añade a la mano y es de donde sale el rayo, y tiene como función detectar cualquier tipo de evento hover y de selección. Y luego está el Interactable, que se añade al objeto y marca el collider del objeto con respecto al rayo. Vale, el Touch Graph. El Touch Graph se diferencia del Hand Graph normal porque permite utilizar las manos simuladas para hacer agarres calculando los puntos de contacto de manera física, ¿vale? Por tanto, debe detectar que los colliders de los dedos de la mano están envolviendo el objeto virtual, ¿de acuerdo? En vez de lo que hace en el hand grab, que es utilizar posiciones predefinidas. Es algo reciente, ¿vale? Así que tiene algunos problemas de rendimiento y algún que otro pequeño bug visual. Como todos los anteriores, está conformado por un interactor y un interactable. El interactor define cómo tiene que ser el agarre, mientras que el interactable marca el collider del objeto. Y por último están los Snap Interaction, que lo que hace es encajar objetos en posiciones predeterminadas. Son bastante útiles para crear puzzles o interacciones de tipo llave o incluso para almacenar objetos fácilmente en posiciones predeterminadas, como hace aquí, ¿no? Que está almacenando las lunas alrededor de lo que sería el planeta. Eh, También cuenta con dos componentes que son el interactor, que es el objeto que va a hacer snap y detecta si la posición del objeto es correcta y si está dentro del área de acción, y el interactable, que señala la posición de anclaje, define la pose que debe tener el objeto y configura cómo el interactor se va a desplazar
a la posición una vez que se haya realizado ese snap. Vale, la SDK de Meta también cuenta con una serie de scripts que nos permiten acceder a diferentes eventos que se realizan en diferentes momentos de la interacción. Esto es realmente útil para hacer que una aplicación sea interactiva y reactiva, ¿vale? Un ejemplo claro, por ejemplo, sería señalar un objeto y que éste se ilumine. O coger algo y que un cubo, por ejemplo, y que cambie de color. Existen varios, ¿vale? Cada uno relacionado con un objeto y un tipo de interacción y cada uno de esos eventos tienen una interacción específica. Pero los principales son los siguientes, que es el Interactable Unity Event Wrapper, que va en el objeto que va a ser interactuado, el Interactable Unity Event Wrapper, que es el que va a realizar dicha interacción, y el Pointable Canvas Unity Event Wrapper, que va dentro de una interfaz de usuario. Vale, los Locomotion Interaction. Los Locomotion Interactors son componentes que permiten al usuario moverse dentro del espacio virtual sin necesidad de hacerlo dentro del espacio físico. Existen tres tipos principales, que son el teleport, el turn y el slide. El teleport, como indica su nombre, teleporta al usuario a una zona que ha indicado previamente a través de un rayo de interacción. Está compuesto por dos componentes, el interactor, que es de donde sale el rayo, y gestiona toda la activación como la visualización, y el interactable, que indica aquellas zonas a las que el usuario puede teletransportarse. Y actualmente hay tres tipos, ¿vale? Que son el plane, que es la interacción más básica y permite teletransportarte a cualquier posición dentro de un plano con un collider. El navmesh, que utiliza el navmesh de Unity para comprobar si una posición es adecuada para teletransportarse. Es muy útil sobre todo si tienes un escenario lleno de obstáculos, ¿vale? Porque el navmesh los deja fuera y entonces evitas que el usuario se meta dentro del obstáculo sin querer al hacer teletransporte. Y luego el Physics Layer, que ignora todos los colliders que no se encuentren en una layer concreta. Es muy útil cuando tienes varios planos superpuestos y quieres que el usuario solo pueda teletransportarse a algunos de ellos. Un ejemplo muy básico, muy básico, sería el suelo y una mesa, ¿vale? O sea, no quieres que se teletransporte al suelo, pero no quieres que se teletransporte a la mesa. Vale, el siguiente sistema de movimiento es el Slide Interaction, que permite al usuario desplazarse de manera constante utilizando un input de joystick o gesto de la mano. En este tipo de interacción puedes tocar propiedades tan útiles como la velocidad máxima, la dirección del movimiento, si sale de la cabeza del jugador o del mando o directamente del cuerpo. También la curva de aceleración para realizar una aceleración progresiva y evitar cambios bruscos de velocidad. Y luego por último tenemos el Turn Interaction, ¿vale? Que permite al usuario girar sobre un eje normalmente utilizando un joystick. Tiene dos modalidades que son el Snap Turn, que al activar se realiza una rotación instantánea en un ángulo fijo, ¿vale? Como podrían ser 40 grados o 30 grados. Y el Smooth Turn, que gira mientras el usuario mantenga esa activación del joystick, ¿vale? Cuidado con este tipo de movimiento porque es propenso a provocar mareos, a personas sobre todo que no tienen experiencia en realidad virtual. Recomiendo colocar siempre algún tipo de cooldown para evitar que con un solo gesto haga varios giros y también alguna clase de fade in y fade out como con el teletransporte, ¿de acuerdo? Con respecto a la locomoción, en experiencias que usan pass-through, el movimiento suele caer completamente en manos del usuario. ¿Por qué? Porque desde la aplicación solo podemos mover los objetos virtuales, ¿vale? Mientras que el pass-through y los objetos físicos se quedarían igual. Eso provoca como una especie como de efecto de cinta transportadora para el usuario y no realmente de movimiento, ¿vale? Y es algo que no podemos evitar, no es como que podamos entrar en la sala del usuario, agarrarlo en brazos y moverlo de un lado a otro, ¿vale? Entonces, es importante que a la hora de desarrollar experiencias tengamos esto en cuenta. Eh, Esto de aquí es realmente una de las grandes diferencias a la hora de desarrollar experiencias en realidad mixta o AR con respecto a experiencias en realidad virtual, ¿vale? En realidad virtual sí que es necesario que otorguemos un medio de locomoción dentro del mundo virtual, porque si esperamos que sea el jugador el que se mueva de un lado a otro de manera física, cuando lo único que ve es el mundo virtual, lo más probable es que se dé un golpe contra una pared, ¿vale? Escena básica. Vale, pues vamos a ver cómo hacer una escena de interacción básica con Pastru, así más fácil. Quiero que vayáis a una escena vacía y eliminéis el main cámara que viene por defecto. Y hagáis lo siguiente. Si habéis hecho la instalación de manera correctamente, en el menú de arriba a la izquierda
os debería de aparecer un botón que pone Meta XR Tools. Clicáis en él y bajáis a Building Blocks. Y una vez dentro, en el apartado de Mixed Reality, que está a la derecha, necesito que añadáis los Building Blocks de Camera Rig, Pass-Through y Real Hands, ¿vale? Con esto ya tendréis una aplicación de pass-through en el que el usuario puede verse el hand tracking de las manos. Lo siguiente que necesito que hagáis va a ser añadir interacción básica, ¿vale? Entonces, necesito que volváis a los building blocks de Mixed Reality y busquéis uno que ponga Graph Interaction. Una vez que lo añadáis, os debería de aparecer un cubo en la escena. Quiero que lo cojáis y lo mováis a la posición 0, 1.1, 0.6 respectivamente. ¿Por qué? Pues para que cuando el usuario empiece la aplicación se lo encuentre de frente. Eh, y con esto ya tendréis una aplicación con pass-through con un cubo interactuable. Ahora vamos a mirar una cosa un poco diferente, que es cambiar el pass-through para que solo se vea en una zona, es decir, hacer una ventana de pass-through. Para hacerlo quiero que creéis un quad, se puede hacer fácilmente si vais a la parte de la izquierda en la jerarquía de objetos, le dais clic derecho y dentro de 3D Objects tendría que daros la opción. Una vez que lo tengáis en escena, quiero que lo coloquéis delante del usuario, como hemos hecho con el cubo, ¿vale? Y fijaos sobre todo, por favor, que sea la parte visible, que no sea la que está dando el usuario, que no sea la otra, la que es invisible. Una vez hayáis hecho esto, quiero que lo seleccionéis y en el inspector, que está a la derecha, busquéis el material que tiene asignado, que suele ser Lit, y lo cambiéis por Selective Pass-Through. Después de haber hecho esto, volvéis a la jerarquía de la escena y debería de haber un objeto llamado Pass-Through, si lo habéis añadido el building block correctamente. En el inspector dentro del script, que se encuentra también a la derecha, tiene que haber un script que se llame OBR Pass-Through. Necesito que cambiéis el Projection Surface a User Define. En Projection Surfaces añadáis el quad que acabamos de crear y donde pone Placement, cambiar de Underlay a Overlay. Y con esto ya tendríais una ventana cuadrada donde podéis ver el pass-through mientras que todo lo demás se mantiene de realidad virtual, ¿vale? Como podéis ver, esto de desarrollar en Unity está chupado. Un segundo, por favor. Vale, ahora vamos a ver algunas cosas de AR un poquito más complejas, ¿de acuerdo? Para empezar están las Spatial Anchors, que son puntos de referencia dentro de una habitación o espacio que nos permitan crear contenido virtual alrededor de ellas. Son útiles sobre todo porque son persistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen la capacidad de poder guardarse y cargarse entre sesiones. ¿Para qué se usan principalmente? Bueno, pues para permitir a un usuario decorar un espacio de trabajo o una habitación con algo de contenido virtual. También se utilizan mucho para sesiones multijugador, ¿vale? Para sincronizar lo que están viendo ambos jugadores utilizando un punto de referencia dentro de la misma habitación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque cuando un usuario abre una aplicación, se toma la posición inicial como el punto de coordenadas, ¿vale? Si dos usuarios diferentes abren la aplicación en diferentes puntos de la misma habitación, van a tener sistemas de coordenadas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, eso hace que sea muy difícil sincronizar lo que es la experiencia virtual. Por eso utilizamos un Spatial Anchor como punto de referencia para sincronizar ambas experiencias. Vale. Lo siguiente es el acceso a cámara del pass-through. Hace más o menos 8 meses, Meta hizo público un repositorio con una API que da acceso al pass-through de la cámara. Os recomiendo que antes de verlo afiancéis todo lo que hemos visto y hagáis algún proyecto de prueba con todo lo que hemos hecho, ¿vale? Porque es cierto que esta parte es algo un poquito más compleja, pero sin duda creo que deberías echarle un vistazo en algún momento, porque acceder a lo que están viendo las cámaras nos abre una cantidad de vías de desarrollo impresionante. Mm, Este proyecto cuenta con 5 escenas, ¿vale? De ejemplo, para que podáis ir aprendiendo a usar la API viendo algunos casos prácticos. La primera es una escena que darle a un botón específico coge lo que está viendo el pass-through y las cámaras y lo plancha en una textura 2D. Es un poco la funcionalidad en la que se basan todas las demás escenas, ¿de acuerdo? Luego, la segunda, que es el Camera to Wall, intenta enseñarte cómo convertir puntos del mundo real a coordenadas en el mundo virtual. Principalmente te permite convertir píxeles de una textura 2D del pass-through a una dirección 3D. El Brightness Estimation calcula la cantidad de luz exterior para ejecutar una serie de eventos que pueden utilizarse para adaptar el mundo virtual a las condiciones del mundo exterior.
Eh, Ejemplos prácticos, bueno, pues cambiar el brillo dependiendo de la iluminación exterior, o mostrar una serie de contenidos de día y otra serie de contenidos de noche, por ejemplo. ¿Vale? Luego tenemos el Multi-Object Detection, que coge los frames del pass-through y se los proporciona a Unity Scientist para que detecte y catalogue objetos en el mundo real. ¿Qué es Unity Scientist? Bueno, es una herramienta para integrar modelos de inteligencia artificial dentro de Unity. Es decir, que te permite meter un modelo ya entrenado dentro de tu proyecto. Estos modelos pueden ser desde modelos de texto pequeños hasta modelos entrenados de computer vision, pasando por modelos de reconocimiento de poses, ¿vale? Es algo realmente útil. Y por último tenéis el Shader Sample, que te enseña cómo aplicar shaders al pass-through. Es muy útil para crear efectos visuales que dejan boca abierto al jugador, ¿no? Como por ejemplo una especie de dimensión y entonces pasas la pared y de repente estás bajo el agua o cualquier cosa por el estilo. La verdad es que está muy chulo. Vale, testar en el editor. Para testar en el editor, recomiendo encarecidamente utilizar la aplicación de escritorio de MetaQuest Link. ¿Por qué? Bueno, pues para poder probar todos los cambios que vayáis haciendo en el proyecto dentro de las gafas sin necesidad de tener que hacer una build, ¿vale? Os prometo que es algo que os va a salvar muchísimo tiempo y también una gran cantidad de quebraderos de cabeza. Para usarla simplemente tenéis que descargaros la aplicación de escritorio y cuando conectéis las gafas con el ordenador mediante un USB, clicar en la notificación que os va a salir en las gafas, que creo que normalmente pone dispositivo conectado. Y de esta manera, cuando le deis play en el editor, se os va a renderizar la escena de Unity dentro de las gafas. Meta también cuenta con un device simulator para probar la escena desde el ordenador, ¿vale? Pero a mí personalmente no me gusta mucho. Vale, recursos adicionales. Mi primera recomendación para continuar vuestro aprendizaje en AR em, es crearos un proyecto propio y descargaros la SDK de Meta junto a todos los ejemplos disponibles que tienen para mostrar funcionalidad. En mi opinión, es la mejor manera de aprender es leer la documentación mientras trasteáis un poquito en la escena, en plan, quitando y poniendo componentes, cambiando variables, borrando objetos. De esa manera vais a poder ver cómo funcionan las cosas realmente y cómo funcionan sobre todo por dentro. Quizás incluso yo os recomendaría hacer un proyecto propio con el que jugar con distintos props que vayáis creando vosotros. Una vez que tengáis la interacción básica controlada, os recomiendo descargaros los nuevos ejemplos de acceso al pasto de Meta y probarlos por vuestra cuenta, ¿vale? Estoy seguro de que se os ocurrirán cientos de ideas para que podáis aplicar a vuestro proyecto. Em, Como recomendación adicional, si tenéis tiempo, os recomiendo aprender un poco sobre cómo funcionan los shaders en Unity, ¿vale? Un buen shader en una experiencia de realidad aumentada o de realidad mixta es la diferencia entre una experiencia mediocre o una increíble para el usuario, ¿de acuerdo? Habiendo dicho esto, a mí personalmente también me ayudaron mucho los siguientes canales de YouTube, que tienen guías paso a paso de cómo desarrollar en VR en Unity y algunos vídeos sobre cómo hacer algunas funcionalidades bastante chulas. Y sobre todo, ¿vale? Cuentan novedades y noticias, ¿vale? Esta es una industria que cambia mucho y es muy importante estar siempre enterado y no puedes quedarte atrás, ¿vale? Así que hay que prestarle atención, aunque sea un par de veces al mes, sobre las nuevas noticias y nuevos cambios que van aportando al espacio. Em, vale. También tenéis los Unity Pathways, que son los recursos gratuitos que ofrece Unity, con vídeos, ejercicios interactivos, proyectos básicos, a casi todos los niveles de conocimiento que te permita adquirir una serie de aprendizajes prácticos que te van a ser imprescindibles si vas a querer entrar en esta industria, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, cuentan con diferentes caminos para que podáis especializaros en aquello que os gusta. Si queréis tirar más por VR, tenéis el camino de VR. Si preferís mobile, tenéis mobile. Si queréis ser technical artist, tenéis la parte de technical artist. Un segundo. Vale, algunos errores comunes a la hora de desarrollar en realidad aumentada, ¿vale? Performance. Las experiencias en realidad mixta o de VR deben de tener una tasa de refresco mínima recomendada de 90 hercios y una latencia de input menor a 20 milisegundos. Una latencia más alta o una tasa de refresco inferior resulta en una experiencia de usuario confusa y mala, que puede llegar hasta provocar mareos, ¿de acuerdo? Por estas razones es importante vigilar siempre la optimización del proyecto
y realizar testeos periódicos utilizando el dispositivo en el que vayáis a desarrollar. Si vuestra aplicación no cumple con estos requisitos, ya os digo yo que va a ser casi imposible de usar y vais a quedar muy mal delante de los usuarios o los clientes que tengáis. Así que mucho cuidado con usar geometrías muy grandes y complejas y prestad mucho cuidado y atención a la optimización. Otra cosa, la usabilidad. Dependiendo del objeto de vuestra aplicación, esta podría ser utilizada por usuarios sin experiencia en el mundo de realidad virtual, ¿vale? Esto puede llegar a ser un problema, porque a medida que vosotros vayáis desarrollando y adquiriendo experiencia, empezaréis a dar algunas cosas por hechas. Algunos controles de realidad virtual pueden llegar a ser muy quisquillosos y poco confiables incluso, ¿vale? Eh, Como por ejemplo un botón que haya que pulsarlo de cierta manera. Es posible que vosotros no os deis cuenta porque ya tendréis experiencia, pero cuando llegue un usuario nuevo, este será incapaz de pulsar el botón de la manera correcta. Por eso es muy importante hacer la experiencia de usuario lo más intuitiva y esforzarse en hacer las interacciones de usuario lo más robustas posibles. A mí me ha pasado, ¿vale? De tener un botón de Wii que el usuario debe pulsar. Y he visto al cliente intentar pulsarlo desde lejos. O que al pulsarlo, en vez de para hacer una pulsación y parar, ir metiendo poco a poco el brazo y daba la sensación de que estaba intentando pescar un pez en un río. O, por ejemplo, que al pulsarlo hacía un gesto como este, como si el botón resbalase, ¿sabes? Entonces, por eso recomiendo también tener un pequeño tutorial al principio de la aplicación para explicar cómo funciona y cómo deben de realizarse las interacciones. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, pues pusimos el tutorial y luego hicimos que el botón al final tuviese un poco de magnetismo con respecto a la mano virtual del usuario. Así nos evitábamos que la interacción se cortase antes de tiempo por algún tipo de movimiento anómalo. Hablando de UI, evitad HUDs muy grandes, ¿vale? O demasiado pegadas a la cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque son muy invasivas, rompen bastante la inmersión y pueden generar incluso hasta claustrofobia, ¿de acuerdo? Todavía no vivimos en una distopía cyberpunk, así que intentad dar algo de espacio a lo que es el usuario. Debéis de estar atentos también en utilizar shaders y materiales preparados para VR. A mí me pasó de estar trabajando en un efecto de una UI translúcida y en el editor parecía ir bien, pero cuando me ponía las gafas me estaba dando la sensación de que temblaba y titilitaba, ¿sabes? Y yo realmente no sabía por qué era. Y la razón era que no se estaba renderizando en el ojo izquierdo. Por eso parecía que estaba temblando, porque mi cerebro estaba haciendo una interpolación entre dos imágenes, una en la que estaba y otra en la que no. Y yo os digo que da un buen mareo. Así que fijaos que los shaders y materiales que estéis usando estén preparados para realidad virtual. Otro consejo, ya más de Unity que de VR. Tened cuidado a la hora de depender de paquetes de terceros. Cada paquete que metéis es una parte de desarrollo que no vais a tener que hacer vosotros. Pero cuantos más metáis, menor control vais a tener sobre el proyecto, ¿vale? Y si en algún momento aparece un error por una mala interacción entre diversos scripts de diversos paquetes y estáis ya buceando en el 17º script intentando encontrar el error, ya os digo yo que vais a haber deseado escribir todo eso vosotros desde cero. En este mismo aire también, algunas plataformas como Meta pueden llegar a ofrecer servicios que os pueden facilitar el desarrollo o incluso daros acceso a nuevas funcionalidades en las gafas. Esto puede llegar a ser muy útil, pero recomiendo utilizarlas siempre con precaución y teniendo en cuenta sus limitaciones. Un caso que nos sucedió a nosotros aquí en Singular era que usábamos Manage XR para poner las MetaQuest en una especie de modo kiosco, ¿no? Y así ofrecer una experiencia guiada de usuario que era ideal para hacer museos. El problema es que Meta anunció su nueva asociación con Manage XR, provocando algunos cambios en cómo funcionaba este modo kiosco, y de repente ya no nos era útil en muchísimas producciones. Otro ejemplo con Meta también es un proyecto en el que utilizábamos el reconocimiento de una habitación para colocar objetos virtuales en puntos concretos, ¿vale? El problema, que aunque el reconocimiento de espacios en Meta puede ser muy confiable, falla o pierde datos en algunas ocasiones. Como por ejemplo puede ser una actualización de software, ¿vale? Lo que nos pasó es que se actualizó el software y de repente los objetos de la escena se perdieron completamente. Por tanto, os recomiendo utilizar servicios externos con cuidado, teniendo en cuenta siempre que estáis obteniendo funcionalidades a cambio de control sobre vuestra aplicación. Más consejos si queréis desarrollar en Unity. Meted el proyecto 100% en un repositorio. No os dais cuenta de lo importante que es hasta que te cargas sin querer la mitad del proyecto o lo corrompéis y necesitáis ir atrás, ¿vale? Es algo que os puede salvar literalmente la vida.
Así que, por favor, hacedlo. Otra cosa también muy importante es que trabajéis con prefabs siempre que podáis. Los prefabs te permiten replicar el trabajo que has hecho fácilmente. Y no solo replicarlo, sino cambiar algo y que ese cambio se propague en todas las instancias del objeto. Es decir, que si por ejemplo tienes un botón de atrás que tienes que cambiarle el tamaño y la imagen, si lo tienes en un prefab es tan fácil como hacer el cambio una vez. Si no, vais a tener que ir a las 14 interfaces en las que lo tengáis puesto y hacer ese cambio 14 veces. mm, en este mismo espíritu de ahorrarse trabajo, yo digo que a veces es más importante invertir, aunque sea un poco de tiempo y dinero, en desarrollar una herramienta interna, ¿vale? Sobre todo si tenéis pensado realizar una tarea de manera repetitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la repetición viene el descuido y con el descuido los errores. Así que al hacer una herramienta no solo vais a ahorraros trabajo, sino que también os vais a ahorrar quebraderos de cabeza. Y ya como último consejo, si vais a desarrollar una aplicación, también es muy importante que tengáis en cuenta cómo se siente al usarla, ¿vale? La diferencia entre una buena aplicación y una gran aplicación son los pequeños detalles. En la forma de los botones, en la apariencia de la UI, en el feedback a la hora de interactuar. Todas esas cosas van a hacer que el usuario esté dispuesto a volver a vuestra aplicación o no, ¿vale? Y aunque me imagino que la mayoría de aquí somos programadores o desarrolladores, y es probable que no nos guste la parte artística, vais a necesitar desarrollar ese gusto por lo fino, ¿de acuerdo? Por eso mismo yo os recomiendo que miréis y probéis otras aplicaciones y veáis cómo lo han hecho y qué funciona y qué no. Y luego cojáis esas cosas que funcionan y las apliquéis a vuestro propio proyecto, ¿vale? Es la clave realmente para realizar una aplicación exitosa o no. Vale, y con esto creo que ya sería la parte de preguntas. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta. Eh, No, o sea, en el pass-through queda raro que pongan una mano virtual donde está tu mano real. No suele, no, la verdad es que no. Sobre todo si el hand tracking es fino, ¿vale? Es más, suele crear un efecto bastante chulo como de verte la mano, ¿cómo decirlo? Como si fuese un poco fantasmagórica. Em, el único problema que yo puedo ver al hacer eso es al utilizar el hand grab, si lo tienes puesto para que la mano tenga una posición específica, hay veces que esa mano virtual no va a encajar con tu mano real, ¿vale? Pero simplemente en ese tipo de interacciones tenéis que desactivar el posicionamiento de la mano y ya estaría. Sí, es bastante intuitivo. O sea, lo que es agarrar objetos y utilizarlos y tal suele ser bastante intuitivo, no da problemas. Algunos ya, como he explicado antes, hay algunos botones que sí que pueden ser un poco más complicados de pulsar porque por cómo funciona el script por dentro son un poco más débiles, pero aparte de eso no creo que tengáis jamás ningún problema. Yo sí que recomiendo usar hand tracking en AR, ¿vale? Ya es algo, eh, ¿vale? La mayoría de aplicaciones ya no usan controladores, ¿vale? El hand tracking ofrece una experiencia de usuario muchísimo más natural de lo que va a hacer nunca un controlador, ¿vale? Y sobre todo se nota muchísimo en las aplicaciones. La mayoría de aplicaciones que usan hand tracking suelen tener mucho más recorrido que aquellas que utilizan controladores. ¿La documentación de las Oculus es amistosa está actualizada? Sí, la mayoría de la documentación es bastante extensa. Lo único malo es que hay que saber cómo buscarlo, ¿vale? Porque está, ¿cómo decirlo? Hay muchísimos apartados y tienes que saber dónde está cada apartado. Pero lo que es la documentación funciona bastante bien. Y si la documentación está dando problemas y estáis teniendo dificultades a la hora del aprendizaje, yo os recomiendo que miráis en YouTube, ¿vale? O sea, hay multitud de canales sobre el desarrollo en realidad virtual y en realidad mixta. Son muy buenos, explican de las cosas de manera muy detallada y pueden ayudaros muchísimo en vuestro desarrollo. Mm, ¿Alguna pregunta más? ¿Hay algo que veas que funcione especialmente bien en Pastro que no funcione en un VR tradicional? A ver, yo, sobre todo, como he explicado antes, cualquier tipo de cosa que sea interacción contextual. Es decir,
utilizar el pass-through para reconocer cosas en el mundo físico y a partir de ahí añadir tu contenido, ¿vale? O sea, eso es algo que no se puede hacer en realidad virtual. En realidad virtual todo lo que ves es ficticio y entonces, pues está bien y puede ofrecer experiencias muy chulas. Pero mola bastante, por ejemplo, poder colocar un objeto encima de una mesa y que ese objeto pueda moverse sin caerse, por ejemplo, ¿no? O mirar un documento y que de ese documento físico de repente salga contenido virtual que te permite mirar mucho más adentro, ¿no? En plan, a lo mejor te puede salir un vídeo relacionado, o si está hablando sobre un edificio, de repente ver el modelo del edificio al lado. Ese tipo de cosas es algo que no puedes ver en realidad virtual. Si pudieras hacer cualquier proyecto usando esta tecnología, ¿cuál sería? Bueno, pues yo, si tuviese que hacer un proyecto, yo haría un proyecto de terror, creo. Y lo que haría sería algo muy parecido a Lethal Company. No sé si lo habéis visto, o al Phasmophobia, pero yo creo que las experiencias de terror ganan muchísimo con la realidad virtual y es algo muy, muy loco. Y si es, por ejemplo, no de realidad virtual, sino de realidad mixta y realidad aumentada, que me acabo de dar cuenta de qué es lo que estamos hablando, yo lo que haría si pudiese hacer un proyecto sería un visualizador de apartamentos que todavía están sin construir, ¿sabes? En plan... Yo soy un usuario que se marea bastante en eso. ¿Crees que las nuevas generaciones esto va a ir menguando poco? Sí, o sea, yo creo que conforme vayan sacando las nuevas gafas, ¿vale? Y el pass-through sea mejor, más fluido y más intuitivo, los problemas que suelen pasar de mareo van a ir reduciéndose, ¿vale? También te digo, a la hora de realizar, de utilizar sobre todo en realidad virtual más que en pass-through, este tipo de problemas creo que nunca se van a ir del todo, ¿vale? Si eres una persona que tiene mareos constantes, a lo mejor es algo que te cuesta, pero el pass-through es algo que ayuda muchísimo a solucionar ese problema. Mm, no sé si hay alguna pregunta adicional. Mm. Y AR en gafas que no se vean VR. ¿Cómo es el tema con las Ray-Ban? Yo la verdad, por lo que he escuchado, las Ray-Bans no son muy potentes, ¿vale? Entonces tienen que ser experiencias muy pequeñas. Lo que sí que tengo yo mucha esperanza son en las gafas bueno, que está sacando los de Anduril y también las de Meta, que las nuevas, no las de Ray-Ban, están haciendo otras. Y esas creo que realmente van a ser muy, muy importantes y muy, muy chulas. ¿Se ve un futuro con las gafas por la calle? Bueno, pues yo creo que el principal problema para llegar a ese futuro es la batería, ¿vale? La mayoría de las gafas de ese tipo necesita una batería externa y suele ser un coñazo. Si se arregla el problema de las baterías y podemos crear baterías que duren en el tiempo, yo creo que sí que es posible que haya un futuro en el que la gente vaya con las gafas de realidad virtual por la calle al estilo de las Ray-Ban, ¿sabes? Bueno, yo creo que la industria se va a dividir. Estará la parte profesional, que yo creo que es la que va a ir para esa parte de las gafas de hologramas, y luego está la parte de realidad virtual y juegos, que yo creo que va a tirar más por lo que es realidad virtual sin más, ¿vale? Sin el pass-through y sin nada. Entonces yo creo que va a haber esa escisión. Mm, ¿Vale? Yo creo que con esto ya hemos terminado. No sé si está aquí mi compañera para terminar la presentación. O... Sí, estoy por aquí.
Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Carlos, por tu explicación de tanto contenido en tan poquito tiempo. Ay, Y perdón, me he puesto un no, poco no nervioso. te preocupes, ha sido contundente, pero está todo muy bien explicado. Y vamos, que la gente, si quieres aprender más, tiene contenido de sobra para poder investigar, que al final eso, después de este tipo de webinar, es lo que se busca. Mm, Y nada, muchísimas gracias también a todo el equipo de Singular que nos ha acompañado en todos estos webinars y que realmente ha aportado contenido de valor, que es lo que queremos aquí en IRIA. También el tema de los asistentes, os voy a mandar una pequeña encuesta que se rellena en muy poquito tiempo y nos ayuda mucho a saber pues cómo ha ido el webinar, lo que os ha parecido, si queréis o no queréis más tipo de contenido de este tipo de, pues, de formaciones que estamos ofreciendo. A todos aquellos os animo enormemente a que nos visitéis tanto presencialmente aquí en Almendralejo, los que podáis, y los que no, pues tenéis nuestro contacto en la web y bueno, a que presentéis proyectos ya en este breve espacio que queda de tiempo y, y poquito más. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que la gente rellene la encuesta. Bueno, nos vemos todos. Hasta luego. ¿Vale? Me he ido, Ah, se me ha bloqueado. Bueno, lo que estaba comentando, que todos los webinars de este ciclo de webinars de Singular están disponibles en nuestro canal de YouTube, que le voy a poner por aquí por el chat, iría Play, y que nos podéis seguir. También iremos subiendo más cursos, más cosas, más contenido, que también estará disponible para todos. Bueno, voy a finalizar por aquí la votación ya. Finalizar votación. Bueno, eh, y nada, mm, muchísimas gracias a todos por venir y damos por finalizado este ciclo de webinar. Hasta luego, Carlos. hasta luego.